Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eugenia Camacho y soy embajadora en México de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar, cuyo principal objetivo es difundir el rol de la mujer empoderada en el mundo. ¡Arriba las mujeres! Y el día de hoy estoy transmitiendo como cada tercer miércoles de mes desde la Ciudad de México y estoy súper contenta porque les voy a presentar a mi querida Ofelia Alvide, que desde el día de hoy es parte de mi equipo, del equipo de México. Hola Ofelia, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Eugenia, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de ser una embajadora de la Asociación Mujeres con Historias para Contar. Yo soy Ofelia Alvide, tengo 22 años, soy abogada, estudié Derecho, pero actualmente me dedico a la parte de medios en la editorial Imagen Global, al igual que tengo un negocio de decoración y planeación de eventos. Y Y también desde el día transmito de desde hoy, la Ciudad de México. transmitiendo también desde la Ciudad de México. Y desde el día de hoy, también parte de Mujeres con Historias para Contar. Y fíjate, Ofelia, que el día de hoy también tenemos una invitada desde la Ciudad de México, una mujer muy inspiradora. Su nombre es Adriana Salazar Juárez. Y permítanme leerles su semblanza. Adriana es originaria de la Ciudad de México. Es licenciada en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cursó la maestría en comunicación empresarial por la Universidad Latinoamericana con especialidad en géneros periodísticos por la UNAM. Es la Casa Máxima de Estudios de México. Ha sido reportera del área política. Ha trabajado como investigadora en la Secretaría de Gobernación y en el periódico Reforma. El periódico Reforma es uno de los de mayor circulación aquí en la República Mexicana. Ha sido ejecutiva de cuenta en diversas agencias de comunicación política. Su área de especialización desde hace 20 años es el periodismo en salud y desde hace 15 años es editor en jefe de la editorial Imagen Global. Hola Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Eugenia, qué gusto estar con ustedes. Ofe, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, muchas gracias. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Pues aquí estoy muy contenta de estar con ustedes y bueno, estoy lista para que me pregunten lo que quieran. Adriana, cuéntanos tu historia. Ay, Eugenia, mira, mi historia es como la de muchas mexicanas. Vengo orgullosamente de la cultura del esfuerzo. En la familia, cuando yo nací, no estábamos pasando por el mejor momento. Así que eso significa que hay que echarle ganas desde muy temprana edad, cosa que me enorgullece porque verdaderamente yo tengo una familia donde siempre dicen que hay del otro lado. Eh, Mis tíos son abogados, la gran mayoría, claro que hay otras carreras, pero fíjate, cuando yo digo son abogados es porque en aquella época lo que pensaban es, si quiero salir adelante, hay que ser abogado, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, si vamos a salir adelante, pues estudiemos derecho. Y bueno, toda esta cuestión de la cultura del esfuerzo, evidentemente no fue sencilla, pero es verdaderamente muy linda porque te dicen, tu futuro está en tus manos. Si no le echas ganas, no vamos para adelante. Yo recuerdo que en algún momento de la adolescencia, yo dije, me voy a tomar un año sabático, no quiero estudiar. Y mi mamá dijo, está bien. Entonces un tío, el mayor, se enteró. Y me recuerdo también que fue a la casa y me dijo, baja, por favor. O sea, no fue capaz de entrar. Ya que bajé, le digo, sí, tío, yo con mi emoción. Dime, ¿que no quieres estudiar? Le dije, no, sí, solo me voy a tomar un descanso. ¿Para qué? Entonces volteó y había una farmacia. ¿Quieres ser dependiente de farmacia? ¿Casarte con el que reparte las medicinas? ¿Eso quieres? No. Entonces ponte a estudiar porque si no, para allá vas. Fue suficiente. Seguí estudiando, no hicimos pausa, no nada. Pero bueno, eso es como una idea de lo que en mi familia se pensaba. Si no estudias, no vas a progresar. Y me parece que tienen razón. No, el progreso no solamente tiene que ver con lo que puedas alcanzar, sino el progreso tiene que ver con lo que estés dispuesto a aprender, con lo que estés dispuesto a conocer, con lo que
tengas como idea de lo que es explorar. Así que lo agradezco enormemente. Y bueno, conforme a eso, en mi familia yo siempre vi cómo todos estudiaban y trabajaban al mismo tiempo, porque mi familia es muy joven. Mi madre me tuvo cuando tenía 17 años y sus hermanos estaban más o menos igual, así que la diferencia entre ellos y yo es muy poca. Y lo que yo siempre vi es que hay que estudiar y trabajar. Entonces, eso me enseñó desde muy pequeña a que tenías que buscar maneras de conseguir becas. La mayor parte del tiempo estuve becada. Conseguir becas, conseguir cómo prepararte mejor, cómo buscar cursos que verdaderamente sean buenos, cómo tener especializaciones. Y bueno, prácticamente eso tiene que ver con mi formación académica y personal. Entonces, cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar desde muy pequeña en todo, hasta que ya empecé a estudiar y empecé a trabajar en periódicos, en revistas. Eso que tú decías del Reforma, fíjate que es una cosa muy curiosa porque yo empecé en el Reforma cuando el Reforma empezaba. Antes solamente estaba el periódico del Norte, que son los dueños. Y después trajeron Reforma porque estaba en la calle de Reforma. Las primeras oficinas Ok. estaban en la calle de Reforma. Y entonces los Mira, dueños, Mary, nada más déjame decirles que Reforma es de las principales calles o la calle principal, la principal avenida y de las más bonitas que tiene la Ciudad de México. claro, discúlpame, fue una omisión. Les quiero contar, el Paseo de la Reforma es el paseo que mandó hacer cuando vinieron los emperadores Carlota y Maximiliano. Maximiliano mandó hacer ese camino porque llevaba del castillo de Chapultepec hasta la basílica, porque ellos sí eran muy católicos. Entonces se llamó el Paseo de la Emperatriz. Precioso. De hecho, es de las avenidas más grandes que tenemos, igual que Insurgentes. Luego viene Juárez con las leyes de reforma y entonces le cambian el nombre al Paseo de la Emperatriz por el Paseo de la Reforma. Y entonces fue cuando se separa Iglesia-Estado y entonces es emblemática esa calle. En la Ciudad de México van a encontrar que sobre Reforma están no solamente los edificios más hermosos, sino que tenemos el zoológico de Chapultepec, tenemos el castillo, las oficinas tienen verdaderamente ahora unos rascacielos preciosos en Reforma, los mejores hoteles están sobre Reforma. Y bueno, si alguien en este país quiere protestar, toma Reforma, Tal cual. porque es muy importante esa avenida. Y bueno, entonces llegué a Reforma, pero en ese entonces no es como ahora que tenemos la fortuna de tener el Internet y entonces buscamos un nombre y lo podemos googlear, lo que sea. No, en aquel entonces no. Había los famosos libros, que eran así, una cosa como la sección amarilla, donde encuentras todos los teléfonos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces ahí venía la foto del diputado, su nombre, su extensión y lo que había estudiado. Y eso era una guía, porque de ahí te ponías a investigar de cada uno cuántos hijos tenía, cómo se llamaba su cónyuge, etcétera. Entonces yo inicié trabajando en el área de asignaciones especiales y entonces lo que teníamos que hacer era investigar todo, porque si iba a haber elecciones, el gobernador, cuántas esposas tenía, de dónde venía, qué había estudiado, quiénes eran sus mejores amigos y demás, ¿no? De todos los candidatos. Por aquel que ganara ya tuviéramos toda la información. Antes no se tenía, insisto, como ahora. Entonces teníamos todo esto de búsqueda. Básicamente era investigación de tiempo completo. Y eso fue una gran experiencia. Y después empecé a trabajar en política ya con esta experiencia. Entonces llegué a varias revistas y en algún momento trabajé en una revista que ya no existe, que se llama Quehacer Político. Y entonces ahí hablaba no solamente política, sino que entrevistaba a personas increíbles. Y les voy a platicar a quién les entrevistaba. A la gran mayoría de aquel entonces eran delincuentes de cuello blanco, ¿no? Entonces, a mí me mandaban, por ejemplo, a las cárceles a entrevistar. Por supuesto, los entrevistaba tras las rejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pude entrevistar a Vitar Tafish, que en ese entonces era el conocido como el cerebro financiero,
de los Arellano Félix y del Señor de los Cielos. Y entonces era un caos, porque te tenías que hacer amiga de los que daban el permiso para que entres, porque tampoco es que uno llega y dice, vengo a entrevistar a este hombre y te dejan pasar. Entonces te tenías que ser amiga de los que daban los pases, y entonces te decía, pero ¿qué quieres? Y yo, no, es que yo lo quiero entrevistar, es muy importante, es para esta revista, y cualquier favor que usted necesite, con mucho gusto en la revista le podemos ayudar. Entonces, era toda una tarea de convencer al que tenía que dar el permiso, porque evidentemente si tú lo solicitabas, era muy difícil que te lo diera. Y además era muy difícil que el otro aceptara, porque no te conoce. Entonces, Claro, sí, y aparte lo vas a sacar a nivel nacional, ¿no? claro, insisto, era una revista, por lo tanto, lo que tú decías, pues era por escrito. Y entonces era muy complicado porque no sé cómo sea en otros países, pero les voy a contar. Aquí cuando tú entras a una cárcel de máxima seguridad, como estaban todos ellos, primero tienes que vestir de ciertos colores. No puedes utilizar, por ejemplo, el color arena, que es el color que utilizan los presos. Entonces, afuera hay negocio, siempre hay negocio. Hay gente que te renta ropa del color que necesitas. Por si tú llevas los colores equivocados, pues ni modo, ponte la ropa de quién sabe quién, porque si no, no vas a entrar. Entonces te la rentan, ¿no? En aquel entonces me la rentaban en 5 pesos, ¿no? Porque yo un día fui vestida, haz de cuenta, como si fuera reclusa, ¿no? Entonces dije, no, no pasa, tiene que, ay, no me diga y no traigo ropa, no se preocupe, allá afuera le van a rentar. Y efectivamente te rentan ropa, y ya que entras, ahora todo es mucho más moderno, pero pasabas por unos rayos X que no eran tan sofisticados, en cuanto al mecanismo. Entonces, ya que pasabas por esos rayos, pasabas por un pasillo donde alguna de las reclusas, porque si eres mujer, de las reclusas, discúlpame, no, de las celadoras, si eres mujer, una mujer te mete mano por todos lados, porque como hay algunos familiares que se meten en los rincones más recónditos, droga para llevarles a sus presos y todo, entonces te meten mano. Entonces hay una mujer que te revisa y que ya que estás libre, puedes pasar. Así que tú no llevas una grabadora para poder grabar lo que te dice el entrevistado, no tienes una foto, es complicado, pero bueno, llegas. Entonces ya de ahí, te revisan lo que te hayan dejado pasar. En este caso, mi bolsa, te revisan que no lleves nada. Entonces hay otra fila para que te revisen. Ya una vez que te dejan pasar, entonces tú te sientes en un laberinto, porque aunque es una cárcel, es una comunidad absoluta, ¿eh? Son, pero colonias de personas en un pedacito. Entonces uno pregunta, oye, ¿conoces a tal? Sí, ¿me puedes llevar? ¿Qué eres? Porque enseguida te dice, ¿qué eres? ¿Eres su familiar? ¿Eres su novia? ¿Eres su querida? Porque claro que los presos en México son muy queridos. Va la novia, va la esposa, va la amante, va... Y hay pleitos, ¿eh? De la No, amante y bueno, la peleándose. O sea, entonces no, te bueno. dicen, ¿qué, no? ¿Qué eres? Y yo le digo, es que soy una amiga que quiero platicar con él, hace mucho tiempo que no lo veo, a lo mejor no se acuerda de mí. No, bueno, vamos. Entonces, te van llevando y claro que hay que darles una propina porque ya te hicieron el favor de llevarte a donde está, ¿no? Entonces, ya que llegas, pues le das tu propina y le dices, oiga, sí me gustaría platicar, pero generalmente ellos no están a la vista. Entonces también hay alguien que los está cuidando y que le dice, oiga, me gustaría platicar, de dónde viene. Entonces, uno tiene que decir la verdad porque vas a la entrevista, ¿no? Para ver si te la da. Entonces, platican, se asoma, él me ve y yo iba con un compañero de trabajo. Entonces me dice, ¿y vienen los dos? Sí. Bueno, que pase ella. Y yo con el temor, ay Dios, ¿no? Y le digo, no, es que somos los dos traemos preguntas. Entonces dice él, sí, pero además quiero que pases tú. O no quieres la entrevista. Y yo, sí, pero es que los pasan a los dos, ¿no? Porque te da pánico. ¿A dónde vas a entrar? ¿Y cómo vas a alegar o a decir algo si tú entraste? ¿No? No, Entonces, y sobre bueno, todo la primera vez, ¿no, Adriana? Porque terrible. subes la segunda vez como quiera, pero la primera vez, Claro, y además tú no sabes, porque lo que se dice de ellos son cosas terribles. Entonces tú no sabes en realidad qué vas a encontrar.
Oye, Entonces, Adriana, ¿y cuántos años tenías en ese momento? 22, 23. ¡Wow! O sea, estás muy chiquita. Aparte es la edad, tienes toda la razón. Con 22 Sí, es la misma edad que tienes tú. ¿Estás de Claro, acuerdo? y Y era presentándote la con una uno que de los hacer. criminales más importantes. Sí, no, bueno. bueno, pero les voy a contar, porque entrevisté a muchos, incluso a gobernadores que los metieron por fraude, pero les cuento de él específicamente por lo que puedo recordar. Me dejó pasar, y bueno, venía con un compañero que se llama Humberto y también lo dejó pasar, y un hombre que aunque estaba vestido acorde a la vestimenta de los reclusos, estaba vestido espectacularmente elegante. La camisa, el pantalón, el tipo eh, de cinturón, de mocasín. Era un hombre que estaba ahí, pero que evidentemente no pertenecía ahí. Vestido, sin saber que iba a ir a verlo, ni mucho menos, espectacularmente. Y entonces entramos y resulta que tiene sala, comedor, cocina, tiene cantina, tiene una televisión, que en aquel entonces no había pantallas, era una televisión grandota. Sí, porque vamos a recordar las épocas, no había pantallas. Había de esas televisiones que recordarán que eran grandotas y eran pesadotas, eran muy gruesas. Y tenía una regadera eléctrica, por eso tenía agua caliente. Y entonces lo primero que dice es, siéntense, ¿qué quieren tomar? Y yo dije, está bien un refresco. No, lo que quieran, ¿qué quiere? ¿Qué toman? Whisky. Y yo dije, oh, por Dios, este hombre, no, yo solo quiero refresco. Bueno, y entonces le llamó la atención, ¿no? ¿Cómo es que entraron y cuál es la curiosidad? No es que queremos saber su postura, porque lo que se dice son que usted es el cerebro financiero, ¿no? Pero él con la tranquilidad más grande del mundo me vio y me dijo, oye, mija, si yo fuera el cerebro financiero, seguro tú y yo nunca hubiéramos platicado, no me hubieran agarrado. ¿Tú crees que alguien que de verdad es un cerebro financiero estaría aquí sentado dialogando contigo o con quien fuera? No, por supuesto que no. Yo solo soy un chivo expiatorio, ¿no? Y dice, claro, lo conozco porque es mi compadre, tuvimos amistad, él llegó a vivir al mismo suburbio que yo vivía en Guadalajara, y claro, de ahí me agarraron, pero de eso hacer su cerebro financiero, no, no. Entonces, bueno, evidentemente sí lo es, ¿no? Y evidentemente lo pescaron, ¿no? Ajá. Es, pero les quiero decir que ahí conocí a un hombre elegante, decente, propio. Fue tanta la conversación y que de verdad tenía tantas cosas que decir que nos dio la hora de la comida. Y entonces dijo, ¿no se quedan a comer conmigo? Casi no tengo invitados. Y entonces yo le digo, no, ¿cómo cree? No se preocupe. Además, yo Y pensé, tú no dabas crédito, o sea, como diciendo, ¿cómo me está invitando a comer? O sea, yo ni me siquiera me lo imagino, ¿eh? y entonces, no, pero además, claro, uno en su inexperiencia, decían que en las cárceles se come horrible, ¿no? Entonces, y yo le dije, no, gracias, no, de verdad, no, y me dijo, dime lo que quieras, ¿qué te gusta? Y yo, no, es que no se preocupe, además la comida pues es para ustedes. No, mi hija, ¿cómo crees? A mí me hacen de comer lo que quiera. ¿Qué te gusta? Macarrones, ¿te gusta? Bueno, me dijo, hasta caviar tengo, ¿qué quieres? Y yo así, no lo puedo creer. Sí comimos, y comimos corte argentino, porque vinieron, Fíjate, no, bueno. cuando dijo que sí, que nos quedábamos y que queríamos unos cortes, mandó a dos con su asador y que ahí frente a nosotros nos asaran, ¿no? Los cortes y todo. Un hombre finísimo. Salimos a las 5 Ay, de la no lo tarde. puedo creer. O sea, que hasta ahí se pongan no, no, bueno, me tienes con el ojo cuadrado. Y entonces, bueno, pero así entrevisté a muchos, ¿eh? Por ejemplo, a un exgobernador igual de Jalisco, lo encontré jugando tenis, porque había cancha donde No. estaba, ¿no? Entonces, este, también de él fui y entrevisté a un amante suyo, bueno, pero esas cosas ya, pero esas son las experiencias que tuve, porque en quehacer político, sobre todo, escribíamos muchas cosas sobre narcotráfico. En ese sentido, también pude entrevistar, por ejemplo, a Paulina Castañón, la que era esposa de Raúl Salinas, cuando su esposo estaba en la cárcel, ¿no? Entonces ella quería dar su testimonio sobre por qué su esposo no era responsable de nada y que era un buen marido y que era
una maravilla de personas, les voy a contar. Cuando fui a su casa, que ella vive en Las Lomas, muy amable, igual que todos sus servicios, sumamente amable. Yo lo único que vi es un jardín tan inmenso que no alcanzaba a ver la casa. O sea, era un mega jardín que la casa estaba hasta el final. Y nos dio la entrevista, debo tener por ahí las fotos, también era muy joven en ese entonces, nos trajo unos cuadros que ella pintaba para él y que su marido también le pintaba a ella cosas y que en eso se entretenía. Pero cuando llegó el momento de que le digo, oiga, ¿puedo ir a su baño? Entonces muy amablemente me dice, ay, espérame. ¿Por qué? Porque me taparon los ojos para que yo pudiera entrar a la casa, ¿no? Entonces pudiera salir sin ver nada. Entonces eso les da una idea de cómo es de cuidados, todos amables, todos lindos, igual la persona que me llevó y todo, pero les cuento, el baño al que entré, que era el de la entradita, debe medir fácilmente 3 por 3 metros, ¿no? Wow. Un mega baño que solamente es medio baño, ¿no? Impresionante. O sea, viviendo en otro nivel, ¿no? Y después lo que hice fue, les cuento, en eso, cuando les cuento, yo me casé a los 21. Entonces estuve trabajando, tuve a mis 2 hijos, y entonces cuando mis hijos tienen 3 y 4, me divorcio. Y entonces dije, en la torre, ¿qué hago? Porque supongo que a muchas nos pasa. Uno trabaja, atiende a la familia y uno está en su rol de ser una buena madre, una buena esposa y lo estás haciendo pésimo porque te olvidas de ti, lo estás haciendo pésimo. Entonces él se va y él ya es doctor, porque es doctor en ciencia política, ¿no? Por supuesto que a mi lado estudió la maestría, hizo la tesis de la licenciatura, la maestría, el doctorado, y entonces cuando él se va es cuando tú dices, oye, lo hiciste pésimo, nunca te acordaste de ti. Entonces, en ese momento es que yo digo, no, así no me quedo. Y decido que mis hijos chiquitos y yo, pues con la pena y con todo lo que eso significa, porque es un gasto, es distraer tiempo de tus hijos para ponerte a estudiar, que estudio la maestría. Yo dije, no, así no me voy a quedar. Si pude ayudar a alguien a salir adelante, ¿cómo no voy a poder conmigo misma? Y entonces ahí tuve la brillante idea de quererme un poco y entonces decir, oye, si puedes ayudar a los otros, ayúdate tú y después ayudas a tus hijos. Y resultó así. Entonces, ya si Claro, él, perdón, déjame interrumpirte tantito, Adri, tienes toda la razón. Mujeres que nos están viendo, si te ayudas tú, eres capaz de voltear y ayudar a los demás. claro, Tiene sí, toda no, la no, razón, quise recalcar esto. sí, 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 porque te digo, todas estamos, no sé si programadas o está arraigada la idea de ayuda a tu marido, no sé qué. No, está pésimo. Primero es atiéndete tú. No, eso está mal. No, no ayudes a tu marido porque no lo estás ayudando. Lo que estás haciendo es empoderar a alguien que no sé si lo merece o no, eso ya es otro tema. Pero no empoderes a nadie si no puedes empoderarte a ti mismo. Primero eres tú, y si tú te puedes empoderar a todos los seres que te acompañen. Llámese marido, hermanos, hijos, amigos. Pero lo primero es que cuides de ti, que te atiendas tú y después puedas compartir todo lo que ya lograste en ti. Porque luego tenemos la idea de que ahorita le ayudo y después a ver, nos va a ir mejor. Sí, pero empecemos por nosotras. Y si puedes ayudar a más personas, llámese hermanos, marido, pareja, hijos, por supuesto, hazlo. Pero primero, evócate y abócate a ti. Y bueno, entonces ya no está en el panorama, me pongo a estudiar y empiezo a trabajar en una revista que se llama, ya no existe, Médicos de México. Entonces me empiezo a especializar en el sector salud y ahí tengo una experiencia no agradable porque el dueño empieza a dejar de pagarnos, a tener como muy malas prioridades y entonces se empieza a gastar en lo que no debe y ya no le alcanza, a todo el mundo le debe.
Entonces llega un momento donde le digo, pues me voy, porque no me estás pagando, ya tenemos 3 meses sin cobrar. Y entonces también es algo que yo debo agradecer, porque cuando alguien no te da la valía que te corresponde, él no está mal. Quien está mal eres tú porque te quedas. Yo ya llevaba 3 meses sin cobrar, entonces dije con la pena, bye. Y entonces, curiosamente, el papá de mis hijos, porque también hay que darle un crédito, no puede ser que él lo haya hecho todo pésimo, me dice, oye, pero en lugar de buscar trabajo, ¿por qué no te independizas tú? Y yo digo, me independizo. Sí, tú eres muy capaz, ¿por qué no lo haces? Y yo le digo, sí. Y entonces nace Imagen Global. Y cuando nace Imagen Global, resulta que es muy curioso porque cuando tú trabajas, evidentemente hay quien lo ve y hay quien te tiene confianza y hay quien valora tu trabajo. Entonces yo fui con varios de los que trabajaba, que son asociaciones médicas, y les digo, oigan, me voy a independizar, no sé si quieran y me tengan la confianza de que yo les haga la revista. Por supuesto, yo confío en ti, yo a quien conozco es a ti, a los demás no, Es no lo los que te iba conozco. a decir. Quien está aquí siempre trabajando con nosotros eres tú, o sea, a mí me da lo mismo si trabajas en una revista o te independizas, yo sí quiero que tú hagas el trabajo que es editorial. Entonces, a partir de ahí, eh, son de esas cosas que uno no se da cuenta que sí hace, porque tú estás acostumbrado a darle, bueno, no sé si uno está acostumbrado, a veces estás programado, o en mi caso, porque hablo de mi caso, yo pensé, no, es que todo lo que hago es porque estoy en esa revista, entonces es la conocida, ¿no? O estoy con el marido, entonces él es el que lo hace, estoy en esta revista, no, resulta que no, que hay quien te dice claramente, yo confío en ti, a mí me gusta tu trabajo, a ti es la que conozco. Entonces empecé a hacer revistas médicas de varias asociaciones. Me encontré con que no solamente tenían confianza en mí, sino que les gustaba. Entonces, ahí surge Imagen Global con mis hijos chiquitos y de ahí para el Real hemos hecho muchas cosas. Libros, revistas, manuales, eh, libros conmemorativos que han sido verdaderamente exhaustivos. Hemos tenido días y noches sin dormir y la verdad es que cuando se culmina el trabajo y todo el mundo te dice, precioso, no hubiera esperado algo mejor, increíble, y que, por ejemplo, no tiene mucho que hicimos el del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, porque cumplió sus 50 años. Quedó increíble. Y mira que tuvimos muy corto el tiempo, el material no fluía como nosotros necesitábamos, pero se logró. Así que verdaderamente hemos tenido muchísimos, pero muchísimos, no podría decir solamente éxitos, que sí lo han sido, sino eh, nos hemos colmado de gente maravillosa, nos hemos rodeado de gente maravillosa que tiene ideas y que nos dan la oportunidad de desarrollarlas, porque cada libro hay que desarrollar y entender al autor. Verdaderamente, esto, además de ser un regalo, es una bendición. Número uno, hacemos lo que nos gusta, que son libros. Proyectos editoriales, porque también hacemos revistas, hacemos podcasts, pero el hecho de que alguien llegue y te diga, quiero este libro, esta es mi idea, y tú puedas desarrollarlo, entenderlo, y además terminas conociéndolo porque lees su libro y estás en contacto con el autor para ver qué quiere, cómo lo quiere, qué necesita. Entonces tú terminas empapándote de tantos temas, te da una cultura general, te da la satisfacción, te da la oportunidad de conocer gente, de tocar temas, de retroalimentarte todos los días. Entonces, de verdad yo les recomiendo, si quieren hacer algo, hagan algo que les guste, de tal manera que les apasione y que todos los días puedan llegar a su cama diciendo, ay, hoy salió esto, ay, me gustó esto, hoy conocí a esta persona, ay, esta historia me conmovió, ay, porque de verdad, a mí desde muy pequeña me ha gustado conocer las historias de las personas. No sé si por curiosa o porque ya estaba en mi ADN que iba a estudiar periodismo, pero yo amo escuchar historias. Me parece que es lo más, híjole, lo más maravilloso que una persona venga y te cuente una historia suya, la que sea,
verdaderamente yo le agradezco, a mí me gusta. Eh, Oye, cuando y se hacía, te nota. Cuando una persona habla de su pasión, ¿o no, Ofelia? ¿Cómo la vemos en su lenguaje corporal, ¿no? Que le gusta, que la apasiona, eso se nota. Cuando hablas de algo que te gusta y te apasiona, se nota. Oye, gracias. Adriana, y platícanos, ¿cómo sentiste cambiar de lo político a toda esta especialización en el campo médico? ¿Fue mucho cambio? ¿Te adaptaste rápido? ¿Qué te gustaba más? Fíjate que he contado con la suerte de tener siempre amigos que te van invitando, ¿no? Entonces, quien era mi jefe en quehacer político fue quien me invitó a trabajar en Médicos de México y volvió a ser mi jefe. Entonces, como ya conoces la manera de trabajar de las personas, es muy sencillo porque ya sabes, claro, cambias el tema y entonces ahora conoces, porque también los médicos, quiero contarles, son todos unas celebridades. Y olvídate, además de que los médicos se saben expertos en el tema, entonces ellos, algunos caen en la línea frágil de sentirse súper mega poderosos y los únicos que saben de ese tema. Entonces también es complicado, pero me gustó. De todas formas, no dejas de admirar personas, de conocer temas, y lo único que haces es como cambiar el chip y decir, bueno, ahora en lugar de empaparme de política, me voy a tener que empapar del mundo médico. Y así lo hicimos y nos fue muy bien. Te digo también que enloqueció y entonces él empezó a no pagarnos porque como le iba tan bien, por ponerte un ejemplo, de pronto decidió que iba a comprar caballos de pura sangre y lo hacía, solamente que se le olvidaba pagarlos, Oye, ¿no? Adriana, ¿y cómo fue ese cambio de independizarte y por primera vez no tener un trabajo donde a lo mejor tenías un jefe, tenías un sueldo seguro? Me parece que ha sido de los retos más complicados, porque no tienes ya un salario seguro, pero tienes dos pequeños que tienen una vida y un mundo que no se les va a bajar el nivel. Tienes, como todas, todos los miedos, las inseguridades de que salga bien, pero tienes el gran riesgo de que pueda salir mal porque no tienes la experiencia. Pero sobre todo, no tienes más que ir hacia adelante, porque tienes dos chiquitos que no solamente te están viendo, sino que dices, híjole, no les puedo quitar lo que ya tienen. ¿Cómo se le hace? Entonces, ahí empiezas a convertirte en una persona creativa, a hablar con más personas, a escucharlos para saber que cuando te digan algo, ay, ¿por qué no hacemos un libro de eso? Ay, ¿por qué no hacemos un manual con eso? Oiga, yo le puedo ayudar. Entonces te vuelves receptiva, porque lo que no puedes es dejar de tener una vida y sobre todo una economía a las que tus hijos ya están acostumbrados. Entonces, yo creo que el reto, en realidad, más allá del trabajo, se convirtió en agarro mis miedos y entonces vámonos porque necesito tener proyectos. Y no solamente necesito tener proyectos, como yo no puedo sola, tengo que ayudarme de gente y esas personas también van a comer. Entonces, ¿cómo le hacemos para caminar y que haya salarios para ellos? ¿Cómo le hago para generar? Entonces, a todos era decirles, a ver, esta es la idea, ¿cómo la desarrollamos? Por supuesto, en el camino hubo muchos, borrón y cuenta nueva, porque no resultaba una cosa, bueno, pues otra vez empecemos. Pero muchas sí resultaban, algunas resultaban mucho mejor de lo que uno esperaba. Entonces, cuando pasaba eso, guardas un dinero porque puede ser que en el otro proyecto no esté tan bien, hasta que llega el momento donde dices, no, sí, a ver, ya no tenemos como nada que podamos perder, ya lo conocemos, ya sabemos, pero en su momento fue complicado, sobre todo porque tienes miedo, pero tienes a dos pequeños. ¿Cómo le haces? Ah, bueno, y algo lindo, que también quiero contarles. Me parece muy lindo porque como tenía una persona que me ayudaba, pero yo soy una mamá, me parece muega, ¿no?
me daba pánico dejárselos solos a alguien, así sea a quien le pagaba por cuidarlos. Entonces lo que hacía era ir con ellos. Y yo lo hacía porque necesitaba verlos, ¿no? Pero me resultó tan maravilloso, les voy a contar. Por ejemplo, llevábamos las revistas y yo me acuerdo muy bien de un japonés que es el señor Meguro. Entonces, él nos compraba mucha publicidad para las revistas que hacíamos y le llevábamos las revistas. Y mi hijo, muy lindo, bajaba con un paquetito de revistas, ahí todo tembloroso del peso, que no podía, pero él bajaba a ayudar. Entonces, ustedes no tienen idea de lo que eso representaba ante los ojos de los demás. No me di cuenta hasta después, porque todo el mundo lo veía. Entonces, desde muy chiquito mi hijo tuvo ofrecimientos de trabajo y decía, el japonesito, mamá trabajar no, tú sí. Cuando seas grande, tú trabajar aquí. Mamá no, tú sí. Entonces me convertí en una mujer no solamente trabajadora, sino que al cuidar de mis hijos y que anduvieran conmigo, porque ellos también andaban, hubo un momento en donde hicimos una revista local y entonces se repartía y me llevaban mis hijos y ellos repartían y su ganancia era 10 pesos por hora y un Boic, y claro, íbamos en el carro, ¿no? Repartíamos, nos volvíamos a subir al carro y así. Pero entonces son de esas enseñanzas donde tú aprendes a hacer cosas con tus hijos, a hacerlos partícipes, ellos también aprenden a trabajar y descubres que hay mucha gente que le gusta el modelo y entonces luego dice, oye, ¿cómo están sus hijos? No sé qué, sí quiero la publicidad, sí esto. Entonces yo estoy muy orgullosa de lo que logramos porque al final del día uno con su gente, en este caso mis hijos, pero habrá quien si tenga marido y todo, te vuelves un gran equipo. Y entonces, por ejemplo, uno de mis hijos le puso el nombre a una de nuestras revistas y le puso Familia Médica, porque para él es importante la familia. Y también tuvimos un gran auge con esa revista. Yo era un pequeño, tenía como 8 años. Y muy Entonces, buen nombre, familia médica. pero además tiene que ver con qué representan ellos. Y a mí me parece que mi mayor soporte en este mundo son ellos. Estoy muy agradecida con Dios y con la vida de que me haya mandado estos dos seres que no solamente son mis hijos, son mis maestros de vida, son mis compañeros de vida, son mis motores, porque evidentemente hasta la fecha de pronto se me baja y estos dos, ¿cómo de que no? Nos vamos para adelante. Mamá, podemos hacer esto, mamá, podemos hacer el otro. Entonces, cuando dicen que cada hijo es una bendición, yo digo que sí, pero que además es el regalo más hermoso que Dios le pudo dar a cualquier madre. Me parece que son tu motor, son tus compañeros, son tu alegría, son tu entusiasmo, son tu orgullo y además son una extensión de tu capacidad de dar. Así que a mí me parece que cuando estamos en momentos difíciles, que seguramente muchas lo pasamos acompañadas o solas, ellos, solamente por ver su sonrisa, por ver su carita de satisfacción, por eliminarles el miedo, porque uno reconoce el miedo, uno ya pasó por ahí y ve su carita, dices, no, vámonos para adelante, ¿cómo de que no? Entonces Sí, son el motor. yo agradezco infinitamente ser madre. De todo lo que he tenido en mi vida, me parece que el rol más importante, el que más amo y el que más he disfrutado siempre, es ser mamá. La vida me ha regalado muchas cosas, pero jamás el regalo más hermoso que haya tenido se compara con la maternidad. Qué gran ejemplo, qué inspirador. Sí, son el motor y sobre todo tú eres una mamá joven, ¿no? Me imagino, Adri. Fíjate que eso piensan, pero no. Bueno, no sé. A lo mejor ahora sería una mamá en una edad normal. Yo me casé a los 21 y tuve a mis hijos muy cerca de los 30, a los 29 y a los 30. Entonces, no creo que sea una mamá joven. A lo mejor en esta época sí, pero hoy que tengo 53, pues me acuerdo que cuando yo ya estaba casada y todos, siempre decían, ¿y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el bebé? Típico. Primero, ¿cuándo te casas? Y luego, ¿para cuándo el bebé?
Y para cuando el bebé, entonces yo sí quería, siempre quise ser mamá, el que de pronto, no de pronto, él fue muy claro, no quiero tener hijos. Y un día me dijo, por amor a ti, vamos a tener un hijo. ¿No? O sea, es una prueba de amor que yo te voy a dar, vamos a tener un hijo. Ya lo tuve, por eso te digo, tardamos tanto. Y yo creo que tantos años de espera, porque yo sí lo deseaba con todo mi corazón, cuando ellos llegaron, no hombre, mi mundo se volvió extraordinario, extraordinario, se pintó de colores. A mí me parece que mis Ay, hijos me llegaron encantó. a pintar mi mundo de color. Ay, Sin me ellos, encantó esa frase. Me sí, encantó. gracias. No, pero yo creo que los hijos de todas representan nuestra mayor fuerza, pero también quiero decir que hoy me considero una amiga para mi hija, pero en su momento costó muchísimo porque así como venía programada de ayudar al marido, ayuda a esto, también venía programada de que todo se soluciona con una buena nalgada, ¿no? Entonces, en su momento, alguna vez que quise pegarle a mi hija, me acuerdo que ella corrió por todo el departamento y decía, no, mamá, soy tu hija, ¿no? Ahora lo cuento y no pasa nada, pero en su momento yo lloré muchísimo, porque efectivamente ya no le di, y cuando escuché eso dije, claro, yo decía lo mismo, no, no lo voy a hacer, y no lo hice. Y ninguno de los dos tiene una mano mía encima. En ese momento entré como en crisis, porque no solamente es lo que conoces, sino porque de pronto te acuerdas que el monstruo al que le tenías miedo, ahora resulta que tú lo eres. Entonces, gracias a ellos también estuve yendo muchísimo tiempo a escuela para padres, fui a terapia, y por eso te digo, es que ellos pintaron mi mundo de color. Hoy, ni por error, ni por asomo, se me ocurre que esa pueda ser una opción. ¿Por qué pegarle a alguien? No, no conozco a nadie que haya aprendido nada con un golpe. Pero no solamente eso, es cómo ellos, muy pequeñitos, empezaron a decir, oye, respétame, no me grites, no esto, no el otro. Y me parece que hoy, gracias a ellos, incluso soy muy buena persona. No podría atreverme hoy a gritarle a nadie, no solamente porque todos merecemos respeto, sino porque no ganaría nada. Así que yo sí creo que los hijos nos enseñan muchas cosas. Y yo creo que ellos me enseñaron a vivir en paz, sin violencia. Y así, y se te nota en el semblante. Yo soy mucho de fijarme en el, en el lenguaje no verbal, en todo lo corporal, iba a decir body language, pero ¿cómo se llama? De lo que está diciendo, ¿no? Y totalmente se nota cuando nos hablaste cuál es tu pasión y la felicidad de tus hijos, y qué hermosa frase esta de mis hijos llegaron a pintar de colores mi vida. Ay, sí. Ofelia, algo que le quieras preguntar a Adriana. No, creo que todo lo que nos contó hoy es súper inspirador. Me parece que es una mujer de la que todos podemos aprender de esta historia de superación. Me encantó. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes por invitarme. Verdaderamente es un honor. Oye, Adriana, cuéntanos alguna otra de esas entrevistas que hayas llegado y compártenos otra de esas entrevistas que dijiste, o alguna entrevista que te haya marcado, Que me haya marcado una entrevista. Es que o que son, hayas aprendido mucho de la persona que tenías enfrente, que hayas dicho, wow. es que son muchas y son distintas, porque mira, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a don Ismael Rodríguez, que fue el cineasta de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, de todas las películas de Pedro Infante. Entonces, eh, ese hombre no solamente me parece un hombre interesante, fíjate que cuando yo lo conocí ya estaba en el ocaso de su vida, era muy mayor, su estudio era inmenso, con todos sus trofeos y con todos sus libros y con todas sus historias. Y lo que él decía es, yo de mis actores he aprendido cómo es la vida.
¿no? Y muy simpático el tipo. Por eso te digo, son entrevistas distintas. Entonces me acuerdo que me platicó de una anécdota donde dice que es muy curioso cómo Pedro Infante, que venía de una cuna muy humilde, y que estaba conociendo las mieles de la vida, pues le daba cosa estar al lado de Jorge Negrete, ¿no? Y decía, no, ¿cómo cree, maestro, que me va a poner con don Jorge? No, pues él todo estirado, elegante, no, me va a hacer el feo. No, no te preocupes, Pedrito, tú estás aprendiendo y él ya sabe. Además, a ti te ama la gente, tú eres popular, la gente se conecta contigo y con él no. No, pero es que es Jorge Negrete, no sé qué. Entonces se fueron a Estados Unidos porque iban a dar un concierto. Y dice que Jorge Negrete llegó con un tren eléctrico, de esos que había antes de que daban la vuelta alrededor del árbol de la Navidad, de lámina, o sea, no son como ahora sofisticados y que son de motorcito, ¿no? Ajá. Y entonces, dijo Jorge Negrete, yo cuando niño, siempre quise uno de estos y nunca me lo compraron, así que hoy me lo compré yo. Iban a dar un concierto en el Madison Square. Y entonces que Pedro Infante lo vio y le dijo, no me digas, yo ni sabía que existía. A ver, enséñamelo, ¿no? Y ya que lo sacan y los dos se empezaron a armar y no sé qué. Y entonces dice, oiga, pues ya hace hambre, ¿no? Sí. Y entonces dice, ¿qué le parece si pedimos unos pollos rostizados que nos los suban? Y Jorge le dijo, pues a mí no me gustan mucho, pero si quiere, vamos a pedir 2 pollos. Entonces dice, subieron y Jorge Negrete se comió una piernita y Pedro Infante se acabó un pollo completo, Ismael se comió otra piernita y entonces dice, ya no quieres, no, bueno, voy a comer. Y entonces que volvió Jorge Negrete y que le dijo, bueno, Pedro, pues ¿dónde te cabe tanto? Es muy fácil el secreto, mire, come pollo y luego se empuja el bolillo para que resbale hasta abajo. Entonces, el tipo era muy simpático, contaba muchas anécdotas. Con él lo entrevisté, yo creo que como 6 veces, y siempre salía muerta de risa, ¿no? Él tenía muchas anécdotas que contar, era muy simpático, y él decía, todo lo que sé de la vida en realidad lo aprendí de mis actores, ¿no? Viéndolos. Porque yo le decía, oiga, pero qué tragedias, ¿no? La de nosotros los pobres, pues de dónde sacaba. Y entonces me dice, pero es la vida misma, ¿no? ¿A poco tú no has conocido una familia que haya pasado tanto infortunio, tanta cosa? Yo lo único que hice fue agregarle los letreros al final del camión, ¿no? ¿Se acuerdan que la parte trasera venía, ¿a qué te Sí, supo? ¿No? ¿A qué te sabe? Entonces decía, ¿por qué hay que meterle el humor a la vida? Y yo creo que todos vivimos eso, aprendemos de las personas con las que trabajamos. En este caso, yo aprendo de los autores, de los temas que dan. A mí me parece que al final del día todos somos el conjunto de las experiencias que vivimos a diario. Así que elijamos bien qué experiencias queremos vivir, porque terminamos siendo el resultado. totalmente de acuerdo. Y de acuerdo a eso tomamos las decisiones, ¿no? Y van marcando nuestro camino, justo. Hacemos nuestro futuro. Ujú. Pues esa es la otra anécdota que te digo que me gustaría compartirles. No sé qué más quieren saber. Oye, Adriana, dentro de tu expertise, dentro de los aprendizajes, de tu experiencia de vida, ¿qué mensaje nos puedes dar a las mujeres que nos están viendo y a las que nos van a ver en diferido? Mm, Podría mencionar muchas, pero la principal es, quiéranse mucho, opten siempre por ustedes. Todos los días cuando se levanten, véanse y piensen que les gusta la persona que está frente al espejo. Yo le comentaba a mi hija ayer, yo no hago mucho ejercicio que digamos, soy un poco floja, lo que sí, camino diario mucho y yo le decía, oye, ya cuando me siento de pronto, como que me turbo, ya me voy a poner a hacer ejercicio. Y yo creo que es importante, el cuerpo nos avisa qué necesita, qué quiere. Eh, yo soy de constitución delgada, pero no hago ejercicio, entonces ahora ya me propuse hacerlo. Eh, Me parece que es muy importante que siempre para darle a nuestros hijos nuestra mejor versión, pensemos en nosotros, nos atendamos a nosotras, nos querramos nosotras y podamos compartir con ellos lo que nos gusta. Entonces, a mí me parece que en mi expertise, en mi vida, lo primero es querrámonos con todo el corazón y después podemos querer a todos los demás.
totalmente, como de adentro hacia afuera, así es. Esa es mi mayor aportación. Igual en el trabajo, quieran lo que hacen y después enamórense de la empresa en la que están, de los libros que leen, pero primero quiéranse ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Mi querida Ofelia, Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Adriana, por venir al programa y gracias a todos los que nos están viendo hoy. y no se olviden que las transmisiones desde la Ciudad de México son todos los terceros miércoles de cada mes, que nos corresponde a México. Y las quiero invitar y los quiero invitar a que se sumen a las diferentes emisiones los martes desde Europa, los miércoles Latam, los jueves acompáñenos siempre al espacio de En la Adolescencia y los viernes desde Chile. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Adriana. Gracias, Ofelia. Gracias a todos. Mujeres con historias para contar. Hasta la próxima emisión. Gracias. Gracias. Bye.